Ok, muy bien. Vamos a seguir adelante con el capítulo 28, en este último capítulo del libro de Hechos. En esta sección vamos a encontrar a Pablo en la isla de Malta y de hecho él va a salir de Malta en versículo 11 y él va a concluir su viaje hacia Roma y después vamos a ver un par de versículos sobre su tiempo cuando él está en Roma. Bueno, regresando al mapa, él está aquí más al sur, aunque no está en el mapa. Él sale de la isla de Malta, va a pasar y tener unas escalas en Siracusa, aquí en Regio, llegando finalmente a Italia. Después va a tener él va a terminar su tiempo en el barco en la ciudad de Puteoli y después va a caminar hacia Roma. Entonces, dice en versículo 11, otra vez, si quieres leer este capítulo, sería un buen tiempo hacerlo ahora, poner en pausa el video y leer el capítulo 28 para tener otra vez una idea a dónde vamos y lo que vamos a tocar. En este versículo, un par de cositas rápidamente. Dice que ellos van a entrar en una nave alejandrina otra vez. Eso es típico que hay muchas naves saliendo de Egipto, como mencioné anteriormente. En este caso, tiene como enseña a Castor y Pollux. Eso es una imagen de ellos. Eso no es sorprendente porque esos fueron los dioses patrones de marineros. Entonces es posible que eso está ahí en el frente o al lado, a un lado del barco. Pero van a entrar otra vez con los soldados y con otros presos y van a salir de la ciudad o la isla de Malta y van a empezar yendo hasta Siracusa otra vez en las otras escalas. Van a ir y parar aquí. Eso es una imagen de la ciudad de Siracusa. Es una ciudad vieja que ha sido habitada por muchos tiempos, aún antes de la llegada de Pablo aquí. Y eso sería el puerto donde él había parado en el mundo antiguo. Era en el mismo lugar. También van a llegar eventualmente a la ciudad de Regio, un lugar pequeño. Aquí finalmente llegando al punto, donde están los dedos, ahí en Italia. Y después va a subir a la ciudad de Puteoli. Entonces, en Puteoli, aquí es un par de fotos del lugar y está realmente en el Golfo de Nápoles. Entonces, si conoces Nápoles, está en el lado norte de Nápoles y realmente Puteoli sirvió como un puerto central, casi único hasta que creó Ostia el emperador Claudio. Entonces, hasta la mitad de los 50 o 40, perdón, solamente todos los bienes pasaron por la ciudad de Puteoli. Y van a desembarcar aquí en Puteoli y de ahí van a empezar caminando en la vía Apia. Entonces ellos van a salir del barco y empezar caminando de Puteoli hacia Roma. Un par de comentarios rápidamente aquí. Nota en versículo 14 y 15 que habiendo hallado hermanos en ambos Puteoli y en Roma, había ya creyentes en la ciudad de Roma. Muchos piensan que Pablo estableció la iglesia en Roma, o tal vez Pedro estableció la iglesia en Roma. No hay ninguna evidencia de eso. Más probablemente, unos que estaban en el día de Pentecostés, en capítulo 2, dice que había unos de Roma que estuvieron en el día de Pentecostés. Muy probablemente ellos mismos, después de ser convertidos, regresaron a la ciudad de Roma y llevaron consigo el mensaje de las buenas nuevas. Entonces, muy probablemente la iglesia original plantada en Roma y en la región circundante fueron plantadas por unos desconocidos. Y ahora lo interesante es que Pablo va a encontrar hermanos. Algo sobre ese punto. Vamos a leer ese pasaje, versículos 14 y 15. Dice, ahí encontramos a algunos creyentes que nos invitaron a pasar una semana con ellos y por fin llegamos a Roma. Los hermanos de Roma, habiéndose enterado de nuestra situación, salieron hasta el foro de Apio y las 3 tabernas a recibirnos. Al vernos, Pablo dio gracias a Dios y cobró ánimo. Cuando llegamos a Roma, a Pablo se le permitió tener su domicilio particular con un soldado que lo custodiara. Un par de comentarios sobre eso. Número 1, es notable que hay hermanos en todos lados.
Eso me causa pensar en el libro de Marcos, capítulo 10, 29 y 30, en que Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que no hay nadie que ha dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, hijos, campos, o por causa de mí y del evangelio, que no recibe 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y campos, con persecuciones, y en la verdad, en la edad venidera, la vida eterna. Es lo que está experimentando Pablo. Él es recibido por hermanos, aunque está en otro país, otro lugar completamente. Entonces, el mismo en nuestras vidas. ¿Cuántas veces has sido bendecido por hermanos en la iglesia? Tal vez si visitas a otros lugares. Yo puedo decir que yo tengo conocidos en Cristo en muchos lugares. He sido recibido varias veces en iglesias que no me conocieron, pero sabemos que somos familia porque somos en Cristo. Y qué bendición tener esa bendición. Y tal como Pablo, me anima a mí sabiendo eso. Tal como Pablo recobró ánimo por ver a los hermanos y él podía regocijarse mucho en eso, creo. Otro puntito, aquí regresando a las láminas, dice que llegó al foro de Apio y los 3 tabernas. Es que Roma se queda como unos, si no me equivoco, como 50 o más kilómetros de los 3 tabernas. Entonces, los hermanos de Roma caminaron bastante para ir a visitarlo a Pablo. Es interesante, ¿no? El amor que ellos tenían para él, para recibirlo, para darle ánimo. Entonces, también yo creo es maravilloso eso. Entonces, vamos a seguir adelante. Salimos otra vez, aquí es el mapa, han pasado, llegaron a Puteoli, empiezan a caminar en el Vía Apia desde 3 tabernas hacia Roma. Y finalmente llegamos a la ciudad de Roma, llegamos a la ciudad eterna, como lo llaman, el centro del mundo, del imperio en el primer siglo. Estamos llegando a los confines de la tierra, en el sentido dentro del libro. Eso ha sido la meta de Lucas desde el inicio, que el evangelio está llegando a todo el mundo, incluyendo y representado por la ciudad de Roma. Ahora Pablo está ahí, llegando también con el evangelio, aunque había ya creyentes viviendo ahí. Entonces, aquí es una foto también del foro romano, donde estaría Pablo probablemente ante el gobernador o el emperador eventualmente. Esos son diferentes templos, etcétera, que puedes ver. Pero Pablo va a pasar 2 años en la ciudad de Roma. Dice que él va a llegar y en los primeros versículos de versículo 17 al 29, él, como siempre, actúa como él ha hecho en cada otra ciudad. Él va a contactar a los otros judíos primero, predicarles el evangelio, y si ellos aceptan, ellos son parte del cuerpo de Cristo, pero por los que rechazan también van a tener ese conflicto con él. El mismo que él ha hecho en cada ciudad donde él había visitado. Pero él va a decir un par de otras cosas también. En versículo 17 y adelante, primeramente, él llama a los líderes de las sinagogas que están en Roma. En este caso, hay un par de, esta foto es una sinagoga en Ostia. Ostia está fuera de Roma, pero ese es el puerto que también cae. Y hay ejemplos, en este caso, había una sinagoga de esa época. Tal vez unos de esas sinagogas vinieron a visitar a Pablo en Roma, pero hubo también otros en la ciudad de Roma. Y Pablo va a llamarles a los líderes y va a decir, mira, he sido llevado a Roma, preso, no soy culpable de nada, pero supuestamente he hecho algo malo. Y ellos dijeron, no hemos escuchado nada de ti, no hemos escuchado palabra ninguna de los líderes en Jerusalén. Entonces dijo Pablo, bueno, entonces quiero hablar con ustedes sobre el reino, sobre el Señor Jesucristo. Y ellos dijeron, no sabemos de ti, pero hemos escuchado de este camino, esta secta, de que está hablado en todas partes y muchos están en su contra entre los judíos. Entonces, dice, voy a mirar ese pasaje.
um, versículo 23 dice, señalaron un día para reunirse con Pablo y acudieron en mayor número a la casa donde estaba alojado. Desde la mañana hasta la tarde estuvo explicándoles y testificándoles acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos respecto a Jesús, partiendo de la ley de Moisés y de los profetas. Otra vez, igual como él ha hecho siempre, él va a predicar el evangelio enseñando sobre el reino, sobre Jesús como el Mesías. Y tal como siempre, los resultados, ellos van a estar divididos. Unos van a acercarse a Pablo y ser convencidos y seguir el reino con Jesús. Otros van a rechazarlo. Entonces, como puedes ver, Pablo va a citar una porción del libro de Isaías, tal como tal vez has visto en otras porciones. Van a escuchar el mensaje, tal como habían rechazado al profeta originalmente en el siglo en que él predicaba. Ahora también, de la misma manera, los judíos están rechazando al mensaje de Dios. Bueno, dice aquí en versículo 30 que Pablo, después de esa reunión, recibía a todos que a él venían sobre un periodo de 2 años. Él está viviendo en un apartamento en que él tenía cierta libertad, no podía andar en las calles, pero por lo menos él podía recibir gente abiertamente. Aquí en esa foto, eso es la iglesia de San Pablo allá a la Regula. Eso es lugar tradicional de su tiempo en el arresto domiciliario. Entonces, durante ese periodo que estamos tratando ahí, pero de acuerdo con ciertos estudiosos, incluyendo Todd Bowen, hay varias tradiciones contradictorias donde Pablo pasó esos 2 años. Entonces, no sabemos con seguridad si este es el lugar o tal vez otro. Simplemente no sabemos. Más adelante en la historia, en el futuro, Pablo será encarcelado en lo que se llama la cárcel Mamertina en Roma, y eso es más adelante en la historia, que no está dentro del libro de Hechos. Él va a escribir las dos cartas de Timoteo y Tito, pero eso viene más adelante en su vida. Para darnos una idea de cómo eran las casas en que él seguramente fue hospedado o donde estaba viviendo, esos son fotos de la ciudad de Herculano, que fue destruido por Vesubio en 24 de agosto del año 70. Pero aquí puedes imaginar Pablo viviendo en uno de los cuartos, tal vez recibiendo gente aquí abajo, proclamando el evangelio, animando, enseñando y también escribiendo. Y eso es lo que quiero tratar brevemente aquí. Él pasó los 2 años trabajando, él no paró de evangelizar. Durante ese periodo, él escribió el libro de Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Hay debates, unos, como hemos mencionado, unos piensan que tal vez Pablo estuvo encarcelado en Éfeso en capítulo 19, y hay cierta razón por creer así, pero yo me inclino más que él escribió esos 4 libros desde la ciudad de Roma. Una razón por eso, por ejemplo, en el caso de Filipenses. Filipenses va a decir en capítulo 1:13, como hemos mencionado en la lección anterior, que la casa de César escuchó que él está encadenado. Eso también está en capítulo 4:22 de Filipenses. Entonces, eso significa que él estuvo en Roma más probablemente. En cuanto a Colosenses y Filemón, esas 2 cartas probablemente fueron escritas a la misma vez, porque la misma persona está llevándolo. Hay historias dentro de ellos en que Pablo está regresando un tal Onésimo a su amo Filemón. Si tú conoces bien la historia de Filemón, fascinante, pero eso también probablemente fue escrito durante ese periodo. Y al mismo tiempo, Efesios también escrito en ese momento, porque es muy parecido a lo que está en Colosenses. Bueno, entonces, si quisieras leer ahora Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, ahora tendrías una idea mejor de la mentalidad de Pablo, todo lo que él había experimentado, el náufrago, todo lo que pasó con su juicio y que está esperando a visitar con el emperador. Todo eso va a estar dentro de la cabeza de Pablo cuando él va
escribir esos 4 libros. Entonces, esto tal vez te dará más fondo de lo que está pasando y la forma que él va a expresarse. Tal como hemos visto cuando él habló, por ejemplo, del templo en capítulo 2 de Efesios, por lo que había sucedido en la ciudad de Jerusalén, que nosotros los creyentes ya somos el templo de Jesús. Eso tal vez sería una cosa entre otras que puede ayudarnos a entender mejor esas cartas. También sabemos que por Colosenses capítulo 4 y Filemón, versículo 24, que Aristarco y Lucas, ambos son nombrados que están con Pablo en esas 2 cartas. Y eso también respalda la de que están en Roma cuando él escribe esas cartas. En Filemón, en el primer versículo, Pablo dice que yo, el esclavo del Señor, el prisionero del Señor, te escribo, Filemón. Entonces, todo eso indica que muy probablemente está en Roma. Pero espero que eso pueda dar algo más trasfondo de Pablo cuando está escribiendo esas cartas. Bueno, regresando al pasaje, vamos a terminar los últimos versículos 30 y 31. Dice, durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo. Y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. Y así concluye el libro. Es interesante para mí que Pablo está proclamando el reino de Dios y enseñando acerca de las cosas de Jesús, el Señor, aunque está viviendo en el centro del imperio romano. Está proclamando otro reino. Él está proclamando otro rey. ¡Qué valentía! También nosotros creo que tenemos oportunidad de reconocer a cuál reino pertenecemos. ¿Quién es nuestro rey? ¿Quién es realmente nuestro Señor? Él siguió proclamando este mensaje. Hemos visto también en versículo 23, cuando él hablaba con los judíos en Roma también. Es el mismo mensaje que él ha proclamado todo el tiempo. Y realmente eso conecta con lo que Jesús había dicho en capítulo 1. Él inició hablando que él habló del reino de los cielos, el reino de Dios en capítulo 1. Ahora él está concluyendo con él mismo, que Pablo continuó proclamando el reino. Bueno, las 2 palabras finales son significativas. Es interesante en el griego que concluye con esas 2 palabras. Les muestro. En versículo 31, las últimas palabras aquí son parecías acolutos. Entonces, con toda, parecía y acolutos. Las 2 palabras, parecía es sin temor o abiertamente o de una forma valiente y sin impedimento. Es interesante lo que tenemos aquí de la cita de Tenney. Las epístolas que Pablo escribió durante este periodo testifican que el crecimiento de la iglesia no tuvo que hacer alto a causa de la presión de Pablo, sino que Dios sigue trabajando. Dios estaba usando Pablo, pero también el evangelio sigue avanzando, a pesar de que Pablo estuvo preso. Se ve algo parecido también en 2 Timoteo, aunque fue escrito más tarde. Creo que aplica conceptualmente aquí en que Pablo escribe en 2 Timoteo capítulo 2:9, por el que sufrió al extremo de llevar cadenas como un criminal, pero la palabra de Dios no está encadenada. Entonces, Lucas aquí, yo creo, nos da un fin de su libro fascinante, que él va a terminar con palabras de ánimo. Si recuerdas cuando estamos estudiando el género literario del libro de Hechos, que es un tipo de historia antigua o historia greco-romana. Y una de las características de este tipo de literatura es que comienza y termina con algo poderoso. Y creo que Lucas está cumpliendo con esa parte. Él termina con ánimo, que la palabra de Dios no tiene frenos. Él no va a ser parado, sino que Pablo, a pesar de que está encarcelado,
Él sigue proclamando el mensaje sin temor y sin impedimento. Eso es poderoso. Eso me da ánimo, que la palabra sigue creciendo. Y espero que es el mismo en el caso tuyo, que Dios te sigue usando para que el reino siga creciendo. Con eso vamos a concluir el estudio del texto del libro de Hechos. Entonces vamos a vernos en un video más para concluir el curso, pero así concluye Lucas su bello libro. Entonces, Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video.